Ustedes saben, la crisis en Argentina tuvo un nuevo empuje en estas últimas semanas, con una disparada de las cotizaciones del dólar en el mercado paralelo, con dos cambios en menos de un mes en la titularidad del Ministerio de Economía. Hemos ido siguiendo esta situación con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. En particular, en el último contacto en vivo, él se concentraba en la asunción de Sergio Massa como superministro y examinaba las claves de sus primeros anuncios. Hoy, en este espacio, vamos a volver a poner el foco en este contexto económico y financiero de Argentina, que dejan las primeras definiciones de Massa al frente de esta cartera. Cambia el panorama de inflación, cambia el panorama de tipo de cambio en nuestro país vecino. Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la economista Alicia Corcol de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Alicia, ¿te parece, podemos ubicar a los oyentes cuantificando el deterioro que han tenido las variables financieras en Argentina durante estas últimas semanas y cómo reaccionó el mercado a los cambios en el Ministerio de Economía? Sí, el tipo de cambio medido por las cotizaciones paralelas, como ustedes decían, se disparó. Llegamos a tener al dólar blue en casi 340 pesos argentinos a mediados de julio y brechas de casi 160% frente al tipo de cambio oficial. El riesgo país también subió, llegó a unos 3.000 puntos en los primeros días que estuvo Batakis como ministra de Economía. Desde entonces, y con la designación de Massa, las variables financieras tuvieron como cierto respiro y, por ejemplo, el dólar blue está operando ahora en el entorno de los 290 pesos argentinos, lo cual igual implica un descenso marginal para lo que había sido el aumento previo y que, bueno, deja una brecha todavía enorme frente al dólar oficial de más de 100%. Después el riesgo país se dio bastante también, pero igual se mantiene en el eje de los 2.400 puntos, que es un nivel sumamente alto, no solo obviamente en la comparación internacional, sino también para lo que son los propios parámetros de Argentina. Probablemente eso tiene que ver, aunque la figura de Massa tiene un peso político propio, contrasta con el rol que venía a cumplir Batakis de alguna manera, y en definitiva con que su designación da la señal de que hay algún grado de acuerdo en lo que podríamos llamar el triunvirato oficialista. Por eso, desde ese punto de vista, la noticia fue evaluada como positiva, pero la verdad aún no está del todo claro cuál va a ser el encare de la situación económica. Massa ya hizo sus primeros anuncios sobre los que había mucha expectativa en Argentina, pero se los interpretó de alguna forma como livianos, en el sentido de que fueron anuncios genéricos sobre compromisos que pueden ir en la línea correcta, sí, pero que no vinieron acompañados de acciones demasiado concretas. Uh-huh. Con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal, repasábamos los principales ejes de la conferencia de prensa de Sergio Massa y él marcaba que uno de los mensajes más fuertes fue la ratificación del ajuste fiscal. Sí. ¿Cómo interpretan ustedes en Exante lo anunciado en este frente? Sí, las medidas que anunció Massa son similares a las que habían anunciado sus predecesores, pero bueno, la diferencia parece estar justamente en lo que es su respaldo político. Por ejemplo, Massa ratificó lo que había dicho Batakis respecto al congelamiento al ingreso de nuevos funcionarios públicos y también al manejo del presupuesto con base caja. También ratificó que seguirá adelante con lo que es el desmantelamiento de los subsidios a las tarifas de algunos servicios públicos, elementos sobre el que había algunas dudas y que había sido además fuente de discordia en el pasado con el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán. El hecho de que Massa prosiga con este ajuste dejan claro que tendría más capacidad ejecutora que la que tenían sus antecesores. Ahora, por más de que los anuncios incluyeron avances concretos en esta área, en los subsidios, en términos más generales, no parece que vayan a resolver lo que es la fragilidad fiscal que tiene Argentina. Uh-huh. ¿A qué te referís concretamente con eso, Alicia? Porque, a ver, al mismo tiempo Massa también afirmó que se mantendrá la meta fiscal pactada con el FMI, ¿no?
Bueno, si uno mira el déficit fiscal de Argentina, que es de 4,5 puntos del PBI, la verdad que no es especialmente alto en una mirada internacional, pero es un déficit fiscal igual que es muy preocupante, dado que Argentina no tiene financiamiento. La política fiscal, además, en Argentina viene siendo muy expansiva. El gasto primario del gobierno nacional en lo que va de este año creció 11% interanual en términos reales, por encima de la inflación, con los subsidios subiendo 20% real interanual, pero con muchas otras partidas del gasto también subiendo muy fuertemente. Por eso el desafío de ajuste fiscal de Argentina es realmente enorme y probablemente no tiene viabilidad política como para hacerse en un periodo corto de tiempo. Está claro que avanzar con el desmantelamiento de los subsidios, como se anunció, es positivo, y de hecho se estima que su impacto podría rondar un 1% del PBI, pero va a ser un impacto gradual y además este año puntualmente vamos a ver poca mejora. Después más enfatizó, como tú decías, que se va a cumplir con la meta fiscal que se pactó con el FMI, que permite un déficit primario, o sea, antes del pago de intereses, de 2,5 puntos al PBI para este año, pero faltó claridad respecto a cómo se pretende implementar ese ajuste, porque más allá del recorte de los subsidios, es una meta que queda muy exigente, dada la dinámica que ya tuvieron las cuentas públicas en lo que va del año. Por eso es que digo que con las medidas anunciadas no parece que vaya a solucionarse la problemática fiscal de Argentina, y esto no es menor, porque la conjunción de déficit fiscal, de falta de financiamiento externo y de dificultades para refinanciar la propia deuda local están llevando a una creciente emisión monetaria en Argentina, y una emisión tan alta tiene impactos sobre lo que es la inflación y sobre las expectativas devaluatorias también. Sí, por ahí quería ir justamente a ver, en la prensa argentina se hace mucho hincapié, más allá de las consideraciones políticas, en la inflación, la falta de reservas y las brechas cambiarias, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes el panorama en Argentina en este sentido? ¿Puede aliviarse la situación con las medidas que anunciaron los sucesivos ministros de Economía? Bueno, en lo que es este contexto de mayor emisión monetaria, y dado que, como decías, las reservas netas de Argentina están en niveles que son prácticamente nulos, bueno, se fueron introduciendo una serie de medidas que buscaban controlar lo que era la presión sobre el dólar. Esta ya se anunció Batakis y después Massa no agregó detalles adicionales. Ahí me estoy refiriendo al recargo para compras con tarjetas, la habilitación para que los turistas puedan vender dólares a un tipo de cambio que es más alto que el oficial, o bueno, el incentivo, que realmente es muy modesto, que se puso para la liquidación de la cosecha de soja, entre otras medidas. Me parece que no vale la pena analizarlas individualmente, pero a nuestro entender, este tipo de medidas, la verdad, terminan siendo ineficaces sobre lo que es la dinámica cambiaria, y bueno, de hecho no tuvieron grandes efectos al ser anunciadas. Luego tenemos otra dimensión del problema, que es que esta situación de expansión monetaria y de un mercado que entiende que la situación cambiaria no es sostenible, impulsa a la inflación. Ya desde hace un tiempo que hay una escalada de las presiones inflacionarias en Argentina, pero bueno, eso se acentuó en las últimas semanas. En junio, lo que era la mediana de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central de Argentina marcaba una inflación de 75% a fines de este año, y ahora en las últimas proyecciones que se conocieron, la mediana subió a 90%. O sea que el riesgo de una inflación de 3 dígitos en Argentina está creciendo sustancialmente. Y en cualquier caso, me parece importante marcar que el conjunto de medidas, de todas las medidas anunciadas en Argentina en este tiempo, está lejos de ser un plan de estabilización. Creemos que un plan de ajuste exitoso requiere actuar simultáneamente en 3 frentes, que son el fiscal, el cambiario y el monetario. Y si no se atacan esas 3 cosas en simultáneo, el plan va a tener problemas. Uh-huh. ¿Y qué tendría que tener entonces, a juicio de ustedes, eso, un plan de ajustes exitoso en Argentina? Obvio que no es sencillo delinear un programa consistente, y además se suma el agravante de que la situación actual de Argentina lo haría en cualquier caso muy difícil de implementar. Ahora, dicho eso, seguramente un plan exitoso requerirá que además de atacar el tema fiscal en forma más contundente de lo que se está haciendo, se tomen medidas
cambiarias también, que incluyan, por ejemplo, una devaluación que le dé más competitividad al país y que pueda aplacar lo que son las expectativas devaluatorias, que son hoy las que están alimentando a la dinámica inflacionaria, y al mismo tiempo se precisa también un ajuste monetario, menos emisión y tasas de interés más altas. El aumento del dólar soja para lo que es el sector agroexportador, la moderación del gasto vía menos subsidios y lo que es la negociación de financiamiento adicional para reforzar reservas, que es otro de los puntos en los que avanzó Massa, pueden comprar algo de tiempo, pero aún así, y con lo que se sabe hasta el momento, pareciera que lo que es la vulnerabilidad macroeconómica que tiene Argentina no va a cambiar en lo sustantivo. Alicia, ya para ir cerrando, ¿podemos comentar qué se espera en materia de actividad económica en Argentina con este contexto tan acuciante? Sí, bueno, hay indicadores de actividad de corto plazo que bueno, la verdad vienen alternando un mes bueno y un mes malo, con lo cual en lo que va de este año Argentina ya no tuvo un crecimiento sostenido. Antes de todos los sucesos de las últimas semanas, las proyecciones de crecimiento ya de por sí eran pobres, pero bueno, se han ido revisando a la baja. La mediana de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central de Argentina indica ahora caída del PBI para el tercer y cuarto trimestre ya de este año, y también tiene un crecimiento que es muy modesto a lo largo del 2023, es un crecimiento de solo 1,5% en lo que es el promedio del año. Alicia, gracias por este análisis a propósito del panorama económico en Argentina con la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Nos reencontramos con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Bárbaro, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.